tiempo, cuando era pequeña, en el que las pesadillas se amontonaban en mi mente cuando mis padres me mandaban a dormir. Siempre quería que llegase la hora de irse a la cama para poder estar a sola, con mis dibujos y mis libros, y al final de todo eso, con mis sueños. Adoraba irme a dormir, sentir mi cama, el abrazo de la chimenea en invierno y mi pequeño mundo en el que me sentía segura. Pero un día empezaron a aparecer imágenes extrañas, imágenes de guerra, dolor y sufrimiento, y un símbolo que me llamaba una y otra vez. Aquello me transmitía paz en ese mundo de sueños que estaba siendo destruido, pero cuando estaba a punto de alcanzarlo, se esfumaba riéndose de mí, porque según él no era el momento. Yo no estaba preparada para lo que vería si lo alcanzaba. Los días fueron pasando, y lo que antes me daba miedo, ahora lo veía como algo normal. Antes huía de la batalla, ahora participaba en ella. No me paré a pensar por qué una niña de 8 años sentía tanto placer matando y torturando a todos esos humanos que peleaban en mis pesadillas. Aunque en ese momento ya no las podía llamar así. Me encantaba sentir la sangre, el sudor y los gritos que pedían compasión, algo que en mí ya no había. Los mataba e incluso llegó un momento en el que matarlos rápido ya no me proporcionaba ningún placer, así que comencé a torturarlos. El símbolo seguía ahí, lo notaba y solo quería demostrarle que estaba preparada para todo, incluso para lo que él tenía que enseñarme. Le gustaba entrar en la tienda a menos que fuera ella sola. Sabía muy bien que el señor Aman era una buena persona. Lo que menos quería era buscarle problemas. Sus padres le habían advertido sobre el tema de comprar libros. No es que estuviera prohibido, simplemente no era bien visto por los nazis. La quema de Berlín servía como referencia a todos aquellos que quisieran ir más allá de la ley. Por suerte, en su casa solo entraban sus padres, y no se fijaban en qué libros leía o acababa comprando. La mayoría de las lecturas obligatorias ensalzaban al Führer y alertaban de la nueva guerra que estaba por librarse. Lejos quedaban ya aquellos libros de aventura, de misterio, de acción que hacían que el lector sacara una sonrisa y se emocionara con cada personaje. Bienvenida a tu vida. Justo antes de que el sol se asome por el horizonte, los sueños de los artistas colorean el mundo de azul, pincelada a pincelada. En el cementerio lloran los ángeles de piedra, viejos reyes se remueven en sus tumbas, y yo caigo. ¿Qué ocurre en los días azules? No puedo recordarlo. Me llamo Lea Novoa, y esta es la primera vez que escribo un blog, al menos eso creo. Estoy bastante segura de que ese es mi nombre, a pesar de conocerlo desde hace solo un par de días. También estoy bastante segura de no haber escrito nunca algo como esto, aunque no podría garantizároslo. Abrir este blog ha sido una recomendación y, en mi opinión, no una demasiado inspirada. Sea como sea, supongo que no pierdo nada por intentarlo. No tiene sentido preguntarse por dónde empezar, solo hay una manera de hacerlo, un momento en el que la historia comienza. Antes de eso, solo hay oscuridad. Capítulo 1. Misión. No resulta fácil determinar el momento exacto en que comienza una nueva historia. Un suceso significativo no es sino la lógica consecuencia de ese instante ignorado de magia remota, en que todas las opciones son aún posibles y el futuro es libre de decidir qué quiere ser. Ese instante que se comba, se tensa y distorsiona hasta estallar en cientos de ramificaciones, que se enlazan tejiendo las vidas de protagonistas, secundarios y testigos que habrán de establecer su capacidad de perdurar y trascender más allá de ese momento. Tantas historias olvidadas tan pronto como ese instante se desvanece, otras recordadas como meras anécdotas, curiosas por un tiempo. Sin embargo, las hay que son capaces de sobrevivir al olvido, historias que lo cambian todo. La que nació aquel día lo hizo y quedó enredada para siempre en el destino del cosmos. El mundo nunca sería tan hermoso como en aquel momento a ojos de Teresia Kandal. Ni siquiera necesitaba asomarse a la ventana y contemplarlo para saberlo. No le hacía falta ver cómo el sol se alzaba sobre las torres acristaladas del Ogro, quebrándose en haces multicolores, ni tampoco sentir la brisa fresca de las primeras horas acariciando su piel. Ninguna de esas cosas era relevante, solo importaba la noticia que había recibido tras tanto tiempo de espera. Jorba Lórez había muerto, y eso suponía el comienzo de aquella historia, aunque su papel en la misma tal vez no fuera el que ella esperaba. Fuego vivo, Edad Media, Inglaterra. La adrenalina se extendía por mi cuerpo como dinamita, alterándolo todo a su paso, acelerando mi pulso hasta lo impensable, a pesar de los constantes suspiros que profería, creados a modo de control corporal. Nunca, en toda mi aparentemente corta existencia, había quebrantado las normas. Una mujercita de la nobleza no podía permitirse el lujo de actuar como una polvorienta pueblerina, corriendo descalza y gritando entre risas, espantando la muerte y las enfermedades que rodeaban a su posición social.
A mis 17 años, mi rostro no era excesivamente bello, con pómulos hundidos sin color alguno, y ojos tan normales y corrientes como la nariz pequeña y perfilada que poseía. Esta era seguida de una boca grande y desproporcionada, sin encanto. Mis cabellos a duras penas conseguían tener el brillo de la vida, y no se acercaban ni de lejos a la ansiada perfección. Por otro lado, mi cuerpo, que se desarrollaba con lentitud, poseía curvas donde probablemente no debía de tenerlas. Sin embargo, todas las faltas que pudiera yo distinguir en mi menudo cuerpo no propiciarían mi soltería indefinida, pues mi abultada dote compensaba la carencia de una belleza exquisita. El pasillo en el que me encontraba era excesivamente largo, con el motivo de tener alejados a los prisioneros todo lo posible de las demás estancias reales, incluso de las de los empleados. Las escaleras a mis espaldas eran quizá la mayor separación con el mundo real que pudiera encontrar. La leve luz que se filtraba a través de unos huecos profundos que hacían de ventanas era lo suficiente como para no tener que tomar ninguna antorcha. Presentía en mis entrañas lo absolutamente asqueroso de aquel lugar, incluso sin mirar demasiado a mi alrededor. El hedor era increíblemente insoportable, y los débiles gritos y quejas se adentraban por mis oídos, haciéndome estremecer. El monasterio amaneció con el cacareo de los gallos en el corral, con los gruñidos de los cerdos en las porqueras y algún que otro rebuzno de los asnos en las cuadras. La normalidad había empezado a reinar de nuevo entre las cercas del cenobio. Las rutinas de los rezos, los trabajos de mantenimiento, las lecturas, las escrituras o los quehaceres diarios volvían a tomar posesión de la vida de los monjes 3 días después de la trágica visita de los buscadores. El abad continuaba en su precario estado de salud, con los altibajos de la fiebre como única novedad. La noticia de los jinetes y la trágica muerte de Marco Livio no parecían haber alterado de forma visible la salud del viejo monje. Como novedad, solo pidió quedarse un momento a solas con Contina tras lo sucedido, lo que causó cierto malestar entre los hermanos y de forma especial en Servilio. Los celos ante el precario estado de salud del abad habían aparecido entre los decanos y en algún que otro monje, algo que el hermano Contina ya había observado en ellos y que a él no le sucedía, no quería ser abad. La habitación del moribundo monje estaba amueblada con el camastro donde yacía, un escritorio, una alacena de madera de roble, una chimenea y un arcón donde guardar la ropa y las sandalias. Era todo lo que podía necesitar un monje a lo largo de su vida. Como único elemento santuario habían colgado un crucifijo que presidía la estancia desde la pared del fondo. Era una talla alargada y esbelta, regalo de un comtén de las llanuras, padre de un monje y ordenado. Un joven monje que duró poco en la vida monacal, fugándose del convento antes del primer año con una mula, 2 barriles de vino y unas silicuas de plata del hermano Contina. El incidente. Si por algo es conocido el reino más grande del norte en todo Medio Occidente, es por sus rudos habitantes, sus excelentes herreros y sus grandes exportaciones del mejor acero. En este lugar, situado entre montañas escabrosas, la vasta población trabaja sin descanso sus difíciles minas y testarudos campos, buscando la prosperidad de Astaria y el reconocimiento de su rey, Tyrannus Renciron III, cuyo apodo resuena en las cumbres como el Severo. Pese a sus regias costumbres y la tradicional represión con la que trata a su pueblo, no se puede decir que Tyrannus sea un mal rey. Al fin y al cabo, durante el reinado de los Renciron, cualquier gesto de injusticia por parte de chusma indeseada ha sido duramente sofocada. En la capital de Astaria, ciudad de herreros, todos son muy felices. Aunque no tengan mucho que llevarse a la boca, los entretenimientos que el rey dispone para ellos lo hacen todo mucho más llevadero. Quizás Tyrannus Renciron III no invierte suficiente en medicina para cuidar a los enfermos y deja que algunas personas mueran de hambre en las calles, pero en algo en lo que no escatima esfuerzos es en el pasatiempo favorito de la plebe y de él mismo, los torneos de atletas. Todo el mundo puede asistir a los torneos por una cantidad de dinero ínfima, y la mayoría acude cada vez que se celebra uno para animar a sus participantes favoritos. Nikolai Zorbon es el atleta más famoso de toda Astaria. Adorado por muchas mujeres y admirado por todo aquel que conozca su nombre, ha llegado a competir contra el guerrero más famoso de uno de los reinos vecinos, Siris de Tramolta. La gente quedó maravillada cuando su espada sesgó el brazo derecho de Siris, dando fin a la batalla en el último torneo. La sangre salpicó las cavias del Coliseo y el público estalló en aplausos y lágrimas de emoción mientras Siris de Tramolta se desangraba. Por supuesto, fue tratado por los mejores sanadores y volvió a su tierra colmando en alabanzas. Lástima que muriera de una infección por el camino. Rumbo inesperado. La exploración, la información, la investigación, el aprendizaje, el conocimiento. Todo proviene de un único detonante, la curiosidad. Ya sea abstracta o mórbida, podría asegurarse que es tanto una cualidad como un defecto del ser humano. Y puede convertirse en un auténtico cuchillo de doble filo cuando se mezcla con el orgullo,
creando el deseo de ser el primero en saber lo que los demás ignoran. Es una lacra del hombre, que puede llevar a su raza a la grandeza o a la destrucción. ¿La fortuna desempeña un papel fundamental en ello? Quizá no. Debido a que siempre habrá alguien dispuesto a traspasar las fronteras de la ética con tal de descubrir los profundos secretos de la vida, aunque ello le prive de ella y devenga en el caso absoluto. Si usted está leyendo esto, es probable que sea porque ha cometido el mismo error que el hombre que nos guió hasta aquí, cegado de orgullo y ávido de respuestas. Lo que haga a partir de este momento será solo responsabilidad suya, pero le recomiendo con todo mi fervor que, si tiene pensado ahondar en el misterio que oculta este infame rincón del mundo, más le vale leer lo que ocurrió con la expedición que le precedió. ¿Cómo relatar todo lo acontecido? Es más, ¿debo hacerlo? ¿Es juicioso por mi parte? No encontraba respuestas a estas preguntas, pero no dejaba de recoger diarios de cuerpos fríos y entumecidos, como si en el fondo supiera lo que de verdad debía hacer. Tras pasar aquí horas y horas, recostado en una fría y húmeda roca, tratando de coser el profundo corte de mi espinilla izquierda con mis escasos conocimientos médicos, al fin me he decidido. Es mi deber hacer saber lo que ocurrió con la expedición que conduce al desastre, con la tenue esperanza de que no vuelva a repetirse. ¿Usted dejará que se repita? Mi carta de presentación. Ella era de piedra, un muro levantado sin cimientos que tambaleaba en sus pupilas, donde se veía el rastro de lágrimas y pesadillas de cada noche. Ella era su propio demonio. Ella era frío, era desastre en un perfecto orden, milimétrica en un constante no saber qué hacer. Ella era dolor y medicina, era miedos y fobias, pánico y también calma. Ella era una sonrisa y a la vez era mentira. Era un escondite y una tapadera, era ocultar y no existir. Ella era diferente, en su métrica perfecta, era amanecer y primavera. Ella era simbolismo, era fuera de lo común. Ella era poesía indescifrable, y yo la conseguí leer. Ella era invisible, y yo la conseguí ver. ¿Y yo? ¿Yo quién era? Yo era cicatriz y veneno, inestabilidad dentro de mi rutina, caos y descontrol. Yo era salir corriendo y seguir el camino hasta perderme. Yo era bosque, tormenta, noche, era oscuridad y era luna nueva. Era un cielo sin estrellas. Yo era inseguridad y demasiadas preguntas sin respuesta. Incertidumbre, era misterio. Yo era como una novela de Agatha Christie, pero sobre todo era sin solución. Yo era un caso perdido, era desechos y problemas. Yo era todo lo contrario a ella, su complementario y su polo opuesto. La madrugada de sus días, yo era la calma para sus miedos, ella la cura para mis heridas. Ella el poema más bello, yo la prosa más intranquila. Ella era mi norte, y las estrellas en mis pesadillas. Yo le hice amar la noche y perder el miedo. Y ella me hizo admirar el comienzo del día, y aprender a perderme en el matiz de sus naranjas. Y encajábamos como los engranajes de un reloj, como si sus manos estuvieran hechas para mí, y mis labios para ella. Lo nuestro era una historia en la que cada frase concuerda perfectamente con la anterior, pero sin tener sentido, como cuando nos quedábamos el uno sin el otro. Éramos juntos el más bello verso, escrito en prosa. Y yo quise ser con ella, y ella decidió dejar de ser, pero conmigo. El día que el profesor Indalecio Cabrera conoció a la científica Jacinta Umpierrez, se hizo un descosido tal en el universo que nunca más pudo remendarse. Como lo oís, el universo se deshilachó por un roto de la gravedad ocurrido en un descuido. El tiempo se soltó de la mano del espacio y por allí se desaguaron los últimos pespuntes que lo sostenían tal y como lo habíamos conocido, con sus galaxias y sus estrellas, con sus planetas y sus satélites, con esa oscuridad azabache que se extiende allí por donde no hay luz. Todo por culpa del amor y del espacio, del amor y del tiempo, del amor y de la inmensidad, si acaso no es todo lo mismo. De la misma forma que en el cosmos existe una relación espaciotemporal, cuya consecuencia es eso que llaman gravedad, en el corazón hay una relación emocional sentimental, cuya consecuencia es eso que denominan amor. Y si algo sabe el ser humano, ahora que ya es demasiado tarde, es que nunca debió unir estas consecuencias entre ellas, porque pueden hacer que se curve tanto que se le haga un roto, tanto al universo como al corazón, si acaso no es todo lo mismo.
Y es que los seres humanos, con lo poquita cosa que son, cuando se ponen a husmear en la inmensidad con herramientas tan poderosas como las matemáticas para descubrir los secretos del universo, pero se dejan llevar por fuerzas tan calamitosas como el amor para hacer más llevadera su insignificante existencia, provocan estos descosidos. Y si no os los creéis, prestad atención. Al mirar hacia abajo, recordé a la última partida de humanos zarpando de la Tierra en busca de un hogar alternativo, algo que había visto en casa, en nuestra pantalla. Casi todos eran ricos que podían pagar el pasaje, unos pocos que dejaron a los despojos en un planeta que se había pagado y que duraría, según los cálculos de los científicos, unos 3 siglos antes de irse al garete. Comenzaba a deshacerse como una esfera muerta, a partirse por impactos de cometas que dejaban en su órbita trozos que más de una vez pudieron verse tapando la luna, o al menos hasta que inventaron esos soles artificiales que brillaban de noche y que producían sequías. En el vídeo de ese día también observé que todo tenía fecha de caducidad y que existían distintas clases de personas. Los humanos superiores tenían derecho a sobrevivir a costa del resto. Aunque los habían obligado a construir las naves y a cargarlas, ellos nunca saldrían de la Tierra. Y a quienes lo intentaron, les volaron la cabeza, tal cual, delante de los demás. Víctor Novikov se asomó tímidamente a la ventana. Sabía lo que iba a presenciar y, aunque una parte de él sentía repulsa por los acontecimientos del exterior, un impulso morboso lo empujaba desde su estómago y le hizo fijarse en el bulto que yacía a pocos metros de la puerta de su casa. Víctor tenía 13 años y había visto morir a no pocas personas en la ciudad, pero aquel cuerpo que se resistía a fallecer no era el de un anónimo moscovita. Quien se moría era Svetlana. La joven tenía la misma edad que él y vivía en el pequeño edificio que hasta el día anterior se había alzado frente al suyo. Habían pasado juntos la infancia y, desde unos meses a esta parte, la esbelta figura y los largos cabellos rojos de la joven habían empezado a despertar en Víctor un interés que iba mucho más allá de la amistad. Al otro lado de la calzada podía verse una montaña de acero y hormigón. Era lo único que quedaba del edificio en el que la joven y su familia habían vivido desde su llegada a Moscú. El temporal de aquella mañana había sido tan intenso que había terminado por doblegar la ya castigada resistencia de la estructura del edificio centenario. El rugido de la tormenta y el estruendo producido por el derrumbamiento habían despertado de manera prematura a Víctor y a Iván, su padre. Víctor se asomó a la ventana del salón y sintió una urgencia irrefrenable al reconocer el cuerpo tambaleante de la joven que salía de entre los escombros, se acercaba al portal y se desplomaba en el mismo lugar donde se hallaba ahora. El rumor era tenue. Las voces susurraban, se perdían en la gélida brisa que danzaba aquella mañana. El llanto ascendía, pareciese que las lágrimas quisiesen sumarse a aquellas nubes tristes que coronaban el horizonte y que anunciaban tormenta. El cura se encontraba cerca de la tumba. La salmodia se oía amortiguada por el roce del féretro al descender hacia las entrañas de la tierra. Ahí va, Diana, ahí dejas tu luz. Has de enterrarla de una vez por todas. Ya no la necesitas. Ahora te tienes a ti misma. La sombra se removió manteniéndose oculta tras las tumbas, sin quitar su mirada del ataúd que comenzaba a desaparecer tras los bordes de la fosa. No tuvieron compasión. Demuéstrales quién eres. El juego ha terminado. Es hora de luchar. Una mujer se derrumbó ante la tumba. Un hombre se agachó y la abrazó con fuerza, ambos luchando por detener las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. No son tu familia, no son tu padre ni tu madre. Nada hay en ellos que te ate. Solo engaño, solo eso. Son humanos. Olvidarán. Tu recuerdo solo será una imagen borrosa. También tu raza te olvidó. 3 jóvenes estaban cerca de la tumba, lo más que les habían permitido.
Se sujetaban las manos con fuerza para calmar sus ánimos e intentar disuadir el oscuro pensamiento de que aquel día podían haber sido ellas las que estuviesen siendo enterradas. Patéticas, efímeras, son hormigas, mascotas si acaso, juguetes, marionetas. Podrías usarlas a tu antojo. Última batalla, la nueva era, de José Loma, publicado con Editorial Titanium. Un golpe metálico retumbó con un eco moribundo cuando el portón principal se abrió, y una brisa helada penetró hasta llegar a cada rincón de palacio. De espaldas pude escuchar cómo decenas de pisadas de un comité de soldados se iba acercando. Sin embargo, mi mente no estaba allí y mis ojos se paseaban siguiendo el haz de luz de la primera mañana, que con su calor templaba el frío mármol haciendo relucir unas palabras eternas y mágicas que hacía varios años allí fueron grabadas. Salvador que vieron nacer las tierras del norte, infinito en sabiduría, soñador de la paz, te fuiste entregando esperanza, descansa en paz nuestro amado oficial aceno. Comandante Riddick, apremió la voz del suboficial Camir. Ha llegado. Entonces el corazón se me encogió y un gesto de angustia se dibujó en mi rostro. Alcé mis manos y las contemplé, brillantes al reflejo del majestuoso fulgor de mi armadura, suaves, hacía demasiado tiempo que no entraban en batalla y a su vez viejas y arrugadas. Habían conocido demasiadas primaveras en una vida plena y larga. Pero, ¿acaso tendría que cambiar todo eso hoy? ¿Acaso debería convencerme de que mi destino impondría mi última lucha en este día? Comencé mi marcha, custodiado por un comité de buenos soldados. Una luz cegadora penetraba desde la enorme entrada del palacio, y allí, resplandeciente, aguardaba vestida de blanco Anaís, nuestra reina. Caminé rebasando su posición, evitando cruzar su mirada. No podría protegerla. Yo lo sabía, ella lo sabía. Solo decepción quedaba en mi alma. Es difícil vivir con alguien que está perdiendo la memoria. Un día es capaz de contarte con todo detalle cualquier anécdota intrascendente, y ese mismo día, al cabo de un rato, no recordar quién eres. Claudia vivió eso con su abuelo. Cuando era pequeña y no tendría más de 6 o 7 años, su abuelo estuvo viviendo con ellos una temporada. Solo fueron unos meses, hasta que lo llevaron a una residencia, para que lo atendieran mejor. Al menos, eso le explicaron sus padres. Pero ese tiempo le causó una gran impresión. Quizá por eso ella se aferraba tan fuerte a sus recuerdos, por el temor a perderlos algún día, a que se desvanecieran sin previo aviso. Muchas veces pasaban más tiempo en el pasado que en el presente, o que haciendo planes para el futuro. Incluso a menudo se le creaba en el recuerdo más doloroso de todos, la muerte de su padre. Ocurrió en la comunión de un primo de Claudia. Cayó fulminado durante el banquete sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por reanimarlo. Gabriel, su padre, tenía entonces 40 años y ella 16. Aquello fue un mazazo terrible en su vida. Lo cambió todo, de una forma que ella nunca habría podido imaginar.